La intención de esta reunión es explicar un proyecto que vamos a impulsar y que lo tuvimos que adelantar por una circunstancia que se nos presentó y que, como siempre digo, en ayuno de información, carne de especulación, ¿no? Entonces, al no tener la información completa, pues empieza la especulación de qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder. Entonces, hoy en la mañana tuve una reunión con los dirigentes de los sindicatos estatales, ya también tuve una reunión con el dirigente de la sección 31, son 7 sindicatos con los que nos toca convivir y ya lo explicamos también a las distintas coordinaciones y ustedes tienen parte de esa información, pero la intención de esta reunión es explicar en términos generales el propósito del proyecto e invitarlos a participar y explicar un cronograma de las actividades de tal suerte que en agosto estemos arrancando con esta nueva modalidad de trabajo. Entonces, déjenme explicarlo de la siguiente forma. Perdón. Comentarle que no quisieron firmar la hoja de registro porque... No hay problema, ¿no? A ver, miren, la situación es la siguiente. En el año pasado se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, seguramente ustedes lo recuerdan. Fue toda una polémica a nivel nacional e internacional por el rezago que detectó la prueba PISA, que es una prueba estandarizada a nivel mundial. Con esta prueba se quiso evidenciar el rezago después de la pandemia. La posición del Gobierno de México, en voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria Leticia Ramírez Amaya, y en la misma línea la de un servidor ante los medios de comunicación, fue que si bien es importante esa prueba, no es suficiente, que creemos que hay otros elementos de diagnóstico que pueden dar referencia a lo que significan las pruebas estandarizadas o los contextos de cada una de las escuelas e incluso de cada uno de los estudiantes. En noviembre, Mejoredu presenta también informes acerca del rezago, un poquito quizá en respuesta o en correspondencia con lo que se había mencionado de la prueba PISA. Los resultados no fueron muy distintos, también se hablaba de un rezago incluso mayor en algunas comunidades o focalizadas estas comunidades en torno de lo que significa el rezago después de la pandemia. En diciembre tuvimos la 59 reunión de CONAEDU en el Estado de México. Ahí se planteó en las mesas de trabajo la necesidad de implementar estrategias que nos permitieran atender el rezago y abandono escolar. Desde luego que hubo la posición de algunos gobiernos, es la maestra Alma Rosa San Pedro, para que no la conozcan, directora de Educación Básica. No te preocupes. Y entonces, hubo en las mesas de trabajo la posición de que teníamos que buscar desde las entidades federativas distintas estrategias para abatir, prevenir el rezago y el abandono escolar. La nueva escuela mexicana lo define en 2-3 fraseos. Uno de ellos es que nadie se queda atrás y nadie se queda fuera del sistema educativo. Otro es el que está establecido también en la nueva escuela mexicana, es el programa, es la línea de acción de trayectorias continuas y completas. Y así, 3 o 4 ejes que van alineados hacia ese eje. Desde luego que hubo gobiernos, la mayoría de los gobiernos que tienen otra forma de entender la realidad distinta a la que se promueven por 23 gobiernos estatales y el Gobierno de México, respetable. Ellos le apostaban a un asunto de incremento presupuestal para la atención de esta estrategia, de buscar mayores financiamientos para incrementar o fortalecer una estrategia que previniera el abandono y el rezago escolar. Y otras entidades federativas apostamos por buscar el uso eficiente de los distintos agentes educativos, recursos económicos y recursos materiales. En esa idea, yo le presenté a la gobernadora una estrategia para implementar durante el 2024.
Esta estrategia abarca la modificación en la forma de trabajo de 4 áreas: la coordinación de educación tecnológica, en la que ustedes están adscritos, la coordinación de educación artística, la coordinación de educación extraescolar, CEDEX, y la coordinación de misiones culturales. Esas 4 áreas, la propuesta es que tengan una modificación en su funcionamiento para aprovechar el potencial de cada uno de las y los trabajadores de la educación de estas áreas. Se planteó y se hizo la revisión en términos de funciones que podemos tener nosotros como servidores públicos. Aquí vale la pena hacer el paréntesis de que las personas servidoras públicas podemos hacer solo lo que la ley nos permite y solo con el alcance que el presupuesto nos indica, ¿no? A diferencia del ciudadano común. El ciudadano común puede hacer todo excepto lo que la ley le prohíbe. Y los servidores públicos, y todos los que estamos aquí somos servidores públicos, solo podemos hacer aquello que la ley nos permite. Entonces mi primera preocupación fue verificar si yo tenía las facultades legales, normativas, para emprender una transformación del tamaño que estamos pensando en torno de estas 4 coordinaciones. Lo verificamos, hicimos las consultas con UCICAM, con la DGSANEF, a nivel estatal, con Oficialía Mayor de Gobierno, con todas las instancias, Consejería Jurídica, con todas las instancias involucradas. La respuesta afortunadamente fue positiva. Tenemos esa posibilidad normativa y esa facultad para hacer la modificación, pero no queremos hacerlo de manera autoritaria, porque lo de menos es desde un escritorio definir cómo es que se quiere hacer, y ya, ¿no? Pero ese no es el propósito. Entonces dividimos en distintas etapas la implementación de este programa, que insisto, se nos adelantó por una situación que se nos dio en escuelas primarias. Entonces se adelantó el anuncio y ahora es necesario adelantar la socialización. ¿En qué consiste? Empiezo por educación artística. En educación artística tenemos 120 agentes educativos, 120 personas que están adscritas a la coordinación de educación artística. Aquí está la tarjetita. De estas personas, 17 tienen perfil de educación artística, es decir, son licenciados en educación artística y 2 de ellos tienen incluso maestría en educación artística. No son 119, son 110, ¿no?, de educación artística. Y 17, les decía, tienen el perfil. Los otros, tenemos a compañeros y compañeras que tienen distintas licenciaturas en distintos campos formativos, que van desde ingenierías, licenciaturas en educación o en informática, etcétera, ¿no? Y tenemos 2 de bachillerato. En educación tecnológica tenemos 129 agentes educativos, de los cuales aquí hay 60, si es que se convocó a los 60, que también tienen distintos perfiles educativos y distintas formas de intervención. En extraescolares tenemos a 52 personas y en misiones culturales a 86. Son en total 377 agentes educativos. Pero quitando a los compañeros de misiones culturales, estamos hablando de una base de 352 agentes educativos que queremos utilizar, queremos aprovechar en este nuevo programa de intervención escolar. ¿En qué consiste? Lo voy a intentar explicar, no sé si está aquí la maestra Carla, ¿sí? Lo voy a intentar explicar con la maestra Carla, que ahora le ha superutilizado en todos los ejemplos. Ahorita mismo con los representantes sindicales otra vez la cité, ayer con los directores de primarias de CEPE y UCET la volví a citar, ya se está volviendo famosa la maestra Carla, ¿no? Lo voy a citar con la maestra Carla. Fui a la primaria Flores Magón, donde trabaja la maestra Carla. La maestra Carla tiene 19 horas, tiene 13 en la primaria Flores Magón. 12 las tiene frente a grupo y una de apoyo. Ahí es una estructura de primero a sexto grado de un grupo, entonces tiene 2 horas
en cada grupo en las que da educación tecnológica. Y tiene 6 horas en San Bartolomé, Coahuizmacla, ¿no? En un preescolar. Tiene 19 horas. Y ella vive en San Gabriel, Cuautla. Parece que ya ando ventaneando hasta dónde vive, ¿no? En la escuela Flores Magón, que dirige el director Esaín, le preguntaba ahí, tiene 30 alumnos en rezago y 2 en riesgo de abandono. Los atiende la maestra Laura, que es de educación especial. La maestra Laura explicaba ahí frente a la maestra Carla que solo 10 de esos 30 tienen necesidades de educación especial y 20 en realidad son en rezago, están en rezago. El trabajo de la maestra Carla sería atender a estos 20, más a los 2 que están en riesgo de abandono. ¿De qué forma los va a atender? Ella y cada uno de ustedes tiene distintas especialidades, distintos compromisos y distintos talentos. Voy a poner un ejemplo exagerado que planteaba ahorita con los dirigentes sindicales. Vamos a suponer que uno de los maestros de educación artística, de estos 2 que tienen solo bachillerato, que no está del suyo malo, pero por algún motivo tienen esas horas en educación artística, vamos a suponer que uno de ellos, pues digamos que no tiene talento para el uso de algún instrumento musical o para alguna cuestión que tenga que ver con educación artística, pero le encanta el fútbol. Se va cada 8 días a jugar fútbol allá en su pueblo, tiene un equipo de fútbol con sus primos, toda la vida ha jugado fútbol. Bueno, pues ese maestro de educación artística podría dar a esos 20 alumnos, en el caso de que estamos en la situación hipotética de esos 20 alumnos, podría atender incluso a través del fútbol una integración comunidad-escuela, estudiante-familia. Lo que queremos es construir redes de apoyo. Está demostrado, y si la teoría no se equivoca, porque hay muchas investigaciones que así lo demuestran, que el rezago escolar no tiene que ver con un asunto de competencias, habilidades o disposición de los estudiantes, sino con redes de apoyo. Los estudiantes con menor redes de apoyo son aquellos que tienen mayor posibilidad de caer en rezago. No porque sean malos, o como nos decían quienes nos educamos en los 70s, 80s, no porque seamos de la fila de los burros, sino porque no hay redes de apoyo como otros estudiantes sí las tienen. Entonces, ¿qué hay que construir? Redes de apoyo. No se trata de que los maestros que van a pasar este programa se encarguen de enseñar matemáticas, escritura, literatura o cosas que tienen que ver con los contenidos curriculares, ¿no? Se trata que a partir de sus propios perfiles, de su propia experiencia, de su propia fortaleza, emprendan proyectos de carácter escolar y comunitarios que ayuden a que esos 20 niños salgan del rezago y que esos 2 no caigan en el abandono. Regresando al ejemplo de la maestra Carla. La maestra Carla podrá decidir si se queda con sus 19 horas en la Flores Magón de Majaca, porque a lo mejor se lleva bien con ese colectivo docente, con su director Esaín, o quizá decida quedarse con esas 19 horas en San Bartolomé o con sus 19 horas en la escuela focalizada que esté más cerca de su casa, que puede ser la que esté frente a su casa. Pero ¿qué tal que, cuál es su nombre, maestro? ¿Qué tal que el maestro José Luis, de manera hipotética, vive en otra comunidad, pero trabaja en la primaria de San Gabriel, ahí donde quiere la maestra Carla? ¿A quién le vamos a dar la preferencia? A quien tenga mayor antigüedad en la escuela, porque le puede suceder lo mismo a la maestra Carla, que uno de ustedes viva a 2 cuadras de la Flores Magón y que quiera irse a la Flores Magón, pero si la maestra Carla ya decidió que quiere quedarse en la Flores Magón con sus 19 horas, pues se podría quedar en las 19 horas, ¿no? El caso es que cada uno de ustedes va a elegir entre escuelas focalizadas o en las escuelas que ya están. ¿Quiénes? Los 352 compañeros y compañeras. ¿En función de qué? De antigüedad. Los 352. De tal suerte que vamos a tener 352 escuelas.
Pudiesen ser más, de inicio son 352 escuelas. Mi aspiración es que llegue el momento en el cual podamos atender 1,418 escuelas, que son el número de escuelas que tenemos en educación básica de sostenimiento público. Ahora bien, ¿a qué hora lo van a atender? Preferentemente contraturno, pero habrá algunos de ustedes que digan: yo ya trabajo en la UAT, yo ya tengo tiempo completo en tal lugar, yo ya tengo otro trabajo en tal lugar. Pues no tendrían que hacerlo a contraturno, podrían hacerlo en el turno que ya tienen, en la escuela que ustedes elijan, pero estableciendo el programa que van a ser capacitados durante el mes de junio y julio. ¿Quién los va a capacitar? El CAM. Como ustedes saben, tenemos 4 escuelas normales, un CAM y la Universidad Pedagógica Nacional. Las normales ya las conocen: la normal rural, la normal Emilio Sánchez Piedras, la normal de Teacalco y la normal preescolar, ¿sí? La OPN de San Pablo Apetatitlán y el CAM, que es el Centro de Actualización del Magisterio, que está en Totolac, pero que no tiene licenciatura, ni puede tener licenciatura. Sus programas son de capacitación docente. Ahí tenemos 16 maestros de tiempos completos de escuelas normales sin estudiantes. Algunos sí se quedaron en rezago de lo que fue el Instituto de Estudios Superiores de Magisterio, en el cual su servidor trabajó, y ahora el CAM no tiene programa de licenciatura, ¿no? Entonces el CAM, con esos 16 docentes y la coordinación del doctor Guillermo Varela, que es el encargado académico de este proyecto, implementará la estrategia curricular para capacitar durante el mes de junio y julio a todos los compañeros ustedes con esquemas metodológicos, no solamente pedagógicos, sino de intervención comunitaria y escolar. ¿Cuál es la idea? Cada uno de ustedes tendrá como misión primigenia garantizar los trayectos educativos completos de los estudiantes de la primaria o telesecundaria que se les sea asignada, que van a ser las que preferentemente van a ser atendidas, porque es ahí donde tenemos el mayor rezago y abandono escolar. No lo tenemos en preescolar. No obstante, tenemos proyectos que hemos llamado arraigados. ¿Como cuáles? Algunos de ustedes manejan el programa de pauta. Puede ser que algunos de ustedes ya sean muy exitosos en la actividad que están llevando a cabo. Lo único que les vamos a pedir es que atiendan a los alumnos que están en rezago, no solamente aquellos que quieran participar. Me regreso al ejemplo de educación artística. Puede suceder que en educación artística el maestro, uno de los 17 u otro, tenga su banda de música que es muy exitosa. ¿Quiénes se inscriben a las bandas de música normalmente? Aquellos alumnos que tienen redes de apoyo familiar que les ayudan a que estén en la banda de música escolar. Bueno, la intención es que no dejen a esos niños que están ahí, pero que incorporen a los niños y niñas que están en riesgo de rezago, de abandono escolar. Ellos son las personitas que más nos interesan por tener mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de abandono y rezago escolar. Luego entonces, la intervención que ustedes tendrán será en función de su propio talento, de su propio interés, con su propia metodología, acordada con el colectivo docente al que estarán adscritos. Su jefe directo será el directora de la escuela, y la coordinación territorial estará a cargo de la maestra Angélica, del maestro Erasmo y de la maestra Betsaí, que son ahora los 3 coordinadores de las distintas coordinaciones. Pero la coordinación académica estará a cargo del doctor Guillermo Varela y la parte operativa escolar a cargo de los directores de cada una de las escuelas. Ahora, la implementación. Estamos en marzo. Durante marzo-abril vamos a hacer, que se adelantó, la socialización. En mayo les vamos a convocar a unas consultas. Vamos a hacer grupos de trabajo de entre 50 y 60 personas, así con ustedes, y les vamos a presentar un documento borrador, en donde estará esto que les estoy platicando a manera de borrador. Y ustedes nos dirán
quítale, ponle, agrégale, modifícale, hagamos esto, hagamos lo otro, modifiquemos aquí, hagamos esto, acullá. Ustedes serán quienes diseñen, autoricen, propongan, verifiquen este programa, de tal suerte que durante mayo, la primera quincena de mayo, estaremos en una sesión de consulta con ustedes, con los 352 compañeras y compañeros, para poner a su consideración los documentos de trabajo. Es decir, es a discutir algo que ya está en papel y algo que está sujeto a revisión por parte de quienes son expertos, que son ustedes. El único eje que sí vamos a cuidar es el eje de la procuración, de atención, de que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, de cuidar las trayectorias continuas y completas de los niños y niñas en riesgo de rezago y de abandono, y de cuidar también que todos los maestros y maestras de educación tecnológica y artística sea visibilizado su esfuerzo, porque hoy su esfuerzo es muy importante, compañeros, compañeras. Se los reconocemos, pero no es visible, no se visibiliza, porque ustedes, lo digo con todo respeto a mis compañeros docentes de educación primaria, muchos docentes de educación primaria los ven a ustedes como apoyo. Es el momento en el cual, cuando llega el maestro de tecnología o el maestro de artística, incluso el maestro de educación física, es el momento en el cual aprovechan ellos para calificar, para sentar calificaciones, para hacer otra actividad, porque ustedes están a cargo de los grupos. Ustedes ya no estarán a cargo de los grupos, ya no atenderán malla curricular. Lo que atenderán son a los niños y niñas y a sus familias que estén en riesgo. Termino, antes de cederles el uso de la palabra, con el tema de las misiones culturales. Las misiones culturales tenemos 86 compañeros y compañeras. Son 8 misiones culturales. Las misiones culturales tienen ya 100 años de antigüedad. Surgieron como una respuesta del secretario Vasconcelos, primer secretario de Educación del país, a la demanda de Francisco Villa. Francisco Villa, como seguramente ustedes lo saben, es el primer revolucionario que crea escuelas. Él lo que hace es que los cuarteles que tuvo durante la revolución en 1923 los convierte en escuelas. Y las misiones culturales que diseña Vasconcelos tienen dos objetivos principales. Uno es el tema de la alfabetización y el otro es el tema de promoción de higiene y oficios, ¿no? Es decir, era importante, desde la visión de Vasconcelos, promover la higiene en las comunidades rurales y el aprendizaje de distintos oficios. Las misiones culturales han venido con ese propósito durante los últimos 100 años. Ahora en Tlaxcala, solo 17 estados del país las conservamos. Tlaxcala es uno de ellos. Tenemos 8 misiones culturales. ¿Qué hacen los compañeros de misiones culturales? Van a las comunidades, buscan en una presidencia de comunidad que les presten un local, llegan 10 especialistas, uno de carpintería, otro de herrería, otro de repostería, así 10. Y hay un director de la misión cultural. Les prestan un local, llevan herramientas, taladros, herramientas, materiales para repostería o para todas las actividades, y hacen una convocatoria. Tienen 2 ejes de intervención o 2 espacios de convocatoria. Un espacio que le llaman intensivo, ¿no? En el cual es, por ejemplo, si fuese San Miguel Contla, sería ahí los habitantes de San Miguel y alrededor, y el extendido que serían las comunidades alrededor de San Miguel, Coajomulco, Amajac, las villas esas que están ahí, las nuevas unidades habitacionales, se convierten en eso. Buscan al menos que cada especialidad tenga 10 alumnos, a veces lo logran, a veces no, y van a esos cursos en distintos horarios. Y luego hacen demostraciones de lo que se ha realizado. Bueno, esas misiones culturales van a seguir más o menos con el mismo esquema de trabajo, pero en escuelas. Ya no vamos a pedir el apoyo de las presidencias de comunidad ni de los municipios. Tenemos escuelas en donde tenemos un salón, 2 salones, por el tema de las fusiones, que los tenemos disponibles. Ahí se va a establecer la misión cultural y la idea es que trabajen con su
enfoque intensivo, su convocatoria intensiva, serán los padres y madres de familia de los niños y niñas que estén en riesgo de rezago o de abandono escolar. Ahora, son los más difíciles, porque si no van ni a las reuniones de vinculación y no atienden a sus hijos, pedirles que vayan a un curso de albañilería, de lo que sea, pues van a decir que no tienen ni tiempo ni ganas. Ese es el trabajo del director de la misión cultural, buscar la forma de que sí asista con su hijo. No nos importa que vaya con su hijo o hija a enseñar matemáticas o lectura o escritura. Lo que nos importa es que haya la construcción, que se dé el espacio de la construcción de una red de apoyo familiar, que se sientan identificados con su abuelo, abuela, papá, mamá, y que se construya en torno del aprendizaje de un oficio una red de apoyo familiar por medio de la cual eventualmente se genere una mejora en su desempeño escolar. Si la teoría no falla, eso será muy probable, ¿no? Termino, ahora sí, enunciando algunos de los 5 ejes por medio de los cuales se está diseñando este programa. El primer eje, que es el prioritario, es la atención a los niños y las niñas en riesgo de rezago y abandono escolar. El segundo eje es la protección de trayectorias continuas y completas. Y me salto hasta el quinto eje. El quinto eje es que bajo ninguna circunstancia se habrá de vulnerar el derecho de los trabajadores y trabajadoras de estas 3 coordinaciones. Esto es, de estas 352 personas. Todos ustedes podrán decidir la escuela en la que se quieren quedar, sea en una de las que ya trabajan o sea en la que más cercana a su domicilio se encuentre. La única condición es que no estarán frente a grupo, que atenderán a escuelas tanto de sostenimiento estatal como de sostenimiento federal, y que no van a estar en otro tipo de actividad. No quiero que sean asistentes del director ni asistentes de los docentes, sino agentes que intervengan a favor de los niños y las niñas y sus familias que mayor rezago tengan, ¿no? Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes, por favor, nada más si dicen su nombre y la escuela en la que se ubican para el tema del registro en la grabación. Por favor, maestro. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Osvaldo Moreno Hernández, de la Escuela Telesecundaria Miguel Guridi y Alcocer de Manantiales, Zacatelco. Sí. El proyecto en principio suena muy excelente, pero me preocupan varias cosas. Primero, no anoté, pero nombran a Lucicam, que lo consultaron con Lucicam, lo consultaron con diversas bases legales. Entonces, para unas cosas sí nos aplican el Lucicam y para otras cosas no. Eso sí es algo, pues no sé si de reproche, porque luego queremos aplicar en exámenes o en crecimiento horizontal y vertical y nos dicen, ¿sabes qué? No puedes porque ustedes no tienen ninguna figura dentro al interior de la SEP. La otra, sinceramente, 2 meses para capacitarnos en el área de CAM, o sea, es algo realmente utópico que vayamos a generar todas las competencias que una docente del área de ACAM le procura, no sé, 3, 4 años para que pueda atender un grupo con pues con necesidades diferentes. Nosotros que vivimos la parte educativa dentro de las instituciones, vemos cómo llegan los alumnos y sobre todo en la parte de telesecundaria, y mis compañeros no me dejarán mentir, pero en esa parte de telesecundaria nos llegan alumnos con rezago escolar, pero son situaciones que van a llegar sin leer, sin saber matemáticas, y así van a salir, porque precisamente tienen problemas cognitivos que nosotros no vamos a poder resolver, y que ya viene de mucho tiempo allá. Voy a abarcar otro tema y les dejaré a mis compañeros para ser muy rápido. La otra, me preocupa en qué papel nos van a dejar a nosotros cuando ustedes se vayan. Yo siempre aplico este dicho porque también he trabajado en gobierno. Los puestos no son eternos. Yo lo que quisiera
yo lo que quisiera que ustedes pensaran es cómo los van a recordar a ustedes, porque a ustedes tarde que temprano van a tener que dejar, como todos nosotros vamos a tener que dejar algún día el lugar donde trabajamos, ¿no? Los puestos no son eternos. Y estos proyectos son de un determinado periodo educativo. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando llegue el otro gobierno y ahora diga, ahora sí no va a ser esto? Ustedes van a tener que hacer esto y ahora vamos a cambiarle las funciones. ¿Cómo? Eso es lo que me preocupa. ¿Nos van a dejar desprotegidos o bajo qué ley ahora nos van a cambiar el nombramiento ahora en el lugar que diga de funciones de tecnológicas, porque hay nombramientos que así está eso? ¿Cómo nos va a dejar ahí? Esa es mi preocupación. Gracias. ¿Me recuerda su nombre? Osvaldo Moreno. Gracias, maestro Osvaldo. Una segunda participación. Si quieren, abrimos 3 y luego otra ronda, ¿no? Por favor. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es José Antonio Gómez Hernández, trabajo en la telesecundaria Lázaro Cárdenas y también en la telesecundaria Álvaro Obregón, Huexotitla, Tlaxco. Mi duda y mi pregunta es preocupación por los padres de familia. ¿A qué me refiero con los padres de familia? Ya que ellos fueron los principales encargados de pedirnos para apoyarlos a sus hijos en que les estemos enseñando computación o otras actividades. Los papás han comprometido, donde yo estoy, a mejorar el aula. Ya tengo equipos nuevos, compraron en este ciclo escolar equipos nuevos. Entonces, el dilema es que digamos que ya no van a estar recibiendo sus hijos esa preparación tecnológica para el bien de su desarrollo educativo. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, yo sugeriría que en verdad se preocupen en los niños que sí están aprendiendo, ¿sí? Entonces, a mí no me gustaría dejar esas áreas de oportunidad que tenemos nosotros como docentes para que el niño se pueda desenvolver muy bien. Gracias. Gracias, maestro José Antonio. ¿Una participación más? Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Axelia Chama Morales y yo estoy en la escuela primaria Micaela Ortiz de Rosales en el barrio de Santa Anita, en Huamantla. Mi duda es, doctor, aparte de la duda que ya comentaron mis antecesores, es en cuanto a nuestra carga horaria. Ponían el ejemplo de la maestra Carla, que tiene 19 horas, pero nada más está en una escuela que tiene 6 grupos. Entonces, directas a grupo, tiene 2 horas y tiene 1 hora de taller o de mantenimiento, y de ahí se va al proyecto. Habemos maestros que también tenemos 19 horas, tenemos 12 grupos, y no nos alcanza para dar 2 horas a grupo. No, por eso no estamos divididos en otra escuela. Yo supongo que el caso de la maestra, pues sí es especial, y es especial, lo digo, porque al menos a mí no me dejaron tener 1 hora de taller ni de mantenimiento. Yo tengo todas mis horas directas a grupo y yo creo que la mayoría de mis compañeros las tienen así. Entonces, hay compañeros maestros que tienen 25 horas, 36 horas, 39 horas, que de manera, bueno, eso es algo que no es mi problema ni tampoco me interesa, pero sí me perjudica. ¿Por qué? Porque entonces todos esos maestros que tienen más horas, yo supondría que son los que deberían de tener precisamente esa preparación, que todos debemos de hacerlo, porque al final los cambios siempre son buenos, pero siempre y cuando no haya una cuestión que de alguna manera nos vulneren. Eso, yo creo que eso es siempre necesario. Ahora, comentaba el maestro también en cuanto al rezago de los niños. Efectivamente, nosotros, por los diferentes perfiles que tenemos cada uno, no tenemos muchos la preparación pedagógica. Sin embargo, muchos hemos adquirido el compromiso y nos hemos ido preparando y hemos apoyado y nos hemos comprometido tanto en nuestras escuelas como en nuestros niños, precisamente para apoyarlos en ese rezago educativo en los que muchos están. Sin embargo, mucho de ese rezago no es una cuestión de la escuela, sino es una cuestión de las familias.
Entonces, en cuanto, bueno, este es un punto. El otro punto, en cuanto a la capacitación. Estaba usted comentando que la capacitación sería junio y julio. ¿En qué horario sería la capacitación? La hora a contraturno, bueno, por ejemplo, yo lo hablo de manera muy particular. Yo vivo en Huamantla, el CAM está en San Juan Totolac, el traslado implica pues gasto, implica tiempo. Entonces, yo creo que siempre hay que estar abiertos a los cambios, doctor. Sin embargo, también creo que debemos de ser justos siempre. Entonces, no es posible o no se vale que algunos maestros no nos permitan tener talleres, ni mantenimiento, ni nada. ¿Por qué? Porque tenemos que estar directos a grupo, y está bien. Pero ¿por qué a otros maestros sí? Yo creo que eso es un punto, y a lo mejor usted no tenía conocimiento o no lo sé, y yo, porque lo acabo de escuchar ahorita, yo pensé que todos teníamos horas directas al grupo, pero lo acabo de escuchar. Entonces yo supongo que hay más compañeros que están en la misma circunstancia. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Vamos a responder a esas tres inquietudes en el entendido de que en los foros de consulta que tendremos en mayo vamos todavía ya con documentos escritos. Ahorita se los acabo de explicar de manera verbal, pero para mayo van a tener ustedes documentos escritos y van a decir quítale esta coma o ponle esta coma, ¿no? O agrega este eje o ponle este eje. Lo tendremos en cuenta. Es decir, lo que quiero decir con esta frase o con esta idea es que no vamos a agotar aquí todas las inquietudes. Estamos haciendo el primer planteamiento. Entonces, respecto a lo que decía el maestro Osvaldo Moreno, ¿por qué consultar a UCICAM? En algunas cosas sí y en algunas cosas no. Bueno, nosotros tenemos, como ustedes saben, el artículo 3º constitucional tiene leyes reglamentarias. Una está la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera de las Maestras y los Maestros, ahora la Ley de Educación Superior, etcétera, ¿no? La Ley para la Mejora Educativa, de tal suerte que nosotros estamos obligados a hacer las consultas con todas las instancias, incluso presupuestales, ¿no? No es un asunto que yo pueda dejar que como no interviene UCICAM, entonces no le consulto. Yo tengo la obligación como servidor público de ver cuáles son mis competencias, ¿no? Aquí hay muchos abogados y saben que los servidores públicos solo podemos hacer, lo dije al principio, aquello que la ley nos faculta. Por eso le tuvimos que consultar a UCICAM si tenían algún inconveniente de tomar esta decisión. La respuesta fue negativa. No tiene ningún inconveniente y al contrario, nos felicitan por el esfuerzo que estamos realizando en torno de esto. E incluso fuimos, eso ya fue conversación informal, fue un poco más allá. ¿Cómo ayudar? Y esto se conecta un poco con lo que decía la maestra Arcelia, de cómo podemos ayudar al incremento de horas. Ahorita voy a regresar a ese tema, porque dije, bueno, si ya tenemos compañeros que solo tienen 3 horas de educación tecnológica, sí, pero hay quienes tienen 41. Y un poco adelantando la respuesta de Arcelia, la maestra Carla tiene solo 1 hora, hay quien tiene 20 fuera de grupo, ¿no? Entonces necesitamos que todos tengan una función en sus horas, ¿eh? No significa que la maestra Arcelia, que solo tiene 19 horas, según entendí, tenga que estar en 2 o 3 escuelas, en una sola escuela con esas 19 horas. Tampoco le vamos a hacer que se quede 25 horas de las jornadas completas, de un maestro de primaria o de telesecundaria, 28 horas, no, va a estar solo sus 19 horas. Ya se pondrá de acuerdo la maestra Carla, la maestra Celia, de cómo cubre esas 19 horas, pero solo 19. Entonces, regreso al tema del maestro Osvaldo. Entonces, por eso fue necesario consultar. Sí podemos impulsar un sistema de crecimiento, sobre todo de aquellos compañeros y compañeras que tienen pocas horas. Afortunadamente hay quienes tienen 32 y 41 horas dentro de ustedes, pero hay quien tiene menos de 15. Mi propósito es que al menos tengan todos 20, al menos, que es el mismo propósito que nos hemos fijado para educación física, que también ahí tenemos una gran desarticulación, y lo mismo para secundarias técnicas y generales. Incluso ustedes me escucharon el año pasado que propusimos a UCICAM
que en lugar de dar 40, 60, 40 de admisión y 60 de incremento, fueran 10 de admisión y 90 de incremento. Lo que estamos buscando es eliminar o avanzar en la eliminación de la precariedad del empleo, porque dado que tienen pocas horas, sus horas en educación artística, tecnológica, física, secundarias generales o técnicas, se vuelven una actividad complementaria, muchas veces por la seguridad laboral y por el tema de los servicios médicos, y su actividad económica central es otra, ¿no? Entonces, por eso la intención de incrementar el número de horas en todas las modalidades que trabajan por hora, semana, mes, de tal suerte que la precariedad del empleo sea siempre abatida, ¿no? El segundo tema que planteó el maestro Osvaldo es que si 2 meses son suficientes para la capacitación. Yo diría que ni 2 meses ni 40 años, ¿no? Yo tengo 50 años de edad y 30 años dedicados al tema educativo, y pues no me siento con la capacidad, ni con la habilidad, ni con la competencia para atender a algún niño en rezago. Vaya, déjenme plantearlo de manera coloquial, ni con mis hijos puedo. Y yo creo que muy pocos de ustedes podrían decir que sí son exitosos con sus hijos y con sus estudiantes. Esto es algo que jamás se deja de aprender. Ahora bien, pero regreso otra vez al planteamiento de la maestra Celia. Independientemente del perfil que cada uno de ustedes tienen, todos tienen, o espero, todos tienen vocación y compromiso en ese supuesto descanso, porque la capacitación que se va a plantear para junio-julio será una capacitación de carácter metodológico de la intervención educativa, no pedagógica. No vamos a formar licenciados en educación en 2 meses, desde luego que no. Partimos del supuesto de que ya hay elementos, como dije, de compromiso y de aprecio a la vocación que tenemos. Lo único que vamos a orientar es sobre la metodología de intervención en el aula. ¿Hay problemas graves cognitivos? Sí. El 10% de la población, según el INEGI, tiene problemas de distintas discapacidades. ¿Son motivo de atención de este programa? No. El motivo de atención del programa, de atención de niños y niñas con alguna discapacidad, son los USAER, son los CAM, que también son insuficientes. La atención de ustedes, como les ejemplificamos allá con la maestra Carla, la maestra Laura atiende a 30 niños, 10, dijo ella, tienen necesidades de educación especial y 20 en rezago. A la maestra Carla le tocan los 20 y a la maestra Laura los 10, ¿no? Si decidiera quedarse en la primaria Flores Magón. Entonces, no es un asunto de atender eso. ¿Hay una temporalidad? Desde luego que sí. Nosotros nos movemos y hay que quitar ese miedo. Tengo que ser cuidadoso porque estamos en época electoral, pero tenemos que quitarle ese miedo a los proyectos políticos. Vivimos en el marco de una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Si ustedes revisan cómo se llama nuestro marco legal supremo en el país, se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si ustedes revisan el tercero constitucional, dice que es facultad del gobierno, del Estado mexicano más bien, que abarca todos los niveles y ámbitos de gobierno, es facultad la determinación del sistema educativo mexicano. Y desde luego que están sujetos a temporalidades, como ha sucedido en el mundo, siempre. ¿Qué podemos hacer? La institucionalidad parte al menos de 3 niveles. Uno de carácter formal, que es justamente las leyes, reglamentos, normas, etcétera. Otro de carácter organizacional, que es cómo las personas nos organizamos para atender ese marco normativo. Y otro de carácter cultural, que es el más difícil de vencer, o de modificar, o de transformar, que tiene que ver con la forma en que yo le tengo aprecio a mi nivel, a mi sostenimiento, a mi escuela, a mi forma de ver las cosas. Si salgo de ese estatus, se complican las cosas. Un ejemplo, sus matrimonios. Para los que hemos tenido varios, o para los que han tenido pocos, siempre va a ser una dificultad, porque vienen de un esquema cultural de su familia A,
El susodicho o susodicha viene de un esquema cultural de la familia B y ustedes tienen que hacer la familia C. ¿Qué mejor ejemplo del sistema formal, que es un acta de matrimonio, el sistema organizacional de dos personas que dicen que se quieren, pero en la situación cultural ya no se quieren tanto, porque tienen distintas costumbres y distintas formas de ver la vida, ¿no? Entonces, eso es así, igualito en las instituciones, igualito. Entonces, la mayor resistencia que creo voy a tener aquí con ustedes y con el resto del sistema educativo y con los padres y madres de familia es en cuanto a la característica cultural, y es normal, es normal. Así sucede, insisto, hasta en los matrimonios. Entonces, la temporalidad la vamos a cuidar en dos aspectos. Formal, va a haber leyes, reglamentos, modificaciones que vamos a implementar, organigramas, etcétera. Organizacional, vamos a alinear a toda la organización de la Secretaría en función de ello, pero lo cultural lo vamos a intentar. Pero puede suceder que el pueblo de México decida un esquema distinto en 6, en 12, en 36 años, y habrá una nueva modificación y una nueva temporalidad. Que no haya duda de eso, ¿no? Decía el compañero José Antonio Gómez, vamos a tener resistencia con los padres de familia porque ya invirtieron en equipos. A esos proyectos me refería con los proyectos de arraigo. Si hay, como en el caso del maestro José Antonio Gómez, en donde los padres de familia ya compraron equipos nuevos, me imagino que de cómputo, y me imagino que el maestro José Antonio Gómez es ingeniero en computación o tiene un perfil de esos, y resulta ser que él tiene un proyecto arraigado que los padres de familia ya quieren y cuidan en esa telesecundaria, pues lo único que le vamos a pedir es que se quede en esa telesecundaria, con todas sus horas. ¿Cuántas horas tiene usted? Yo tengo 13. ¿Y en la otra escuela? 6. Tiene 19. Yo lo que le pediría al maestro José Antonio Gómez es que se quede con sus 19 en la escuela 1. Lo único que le pediría es que no atiende usted solo a los alumnos que ya está atendiendo, sino que atienda a los que le focalicen como en rezago, en riesgo de abandono. No va usted a atender, usted no es ayudante del maestro frente a grupo. Usted va a atender, usted no va a atender horas curriculares, ni va a sentar calificaciones. Usted va a atender a alumnos y alumnas en esa escuela donde usted ya logró convencer a padres de familia para que inviertan en equipos nuevos, en esa estrategia, con esas computadoras, pero su misión será que esos niños y niñas que están en riesgo de rezago, de abandono, ni caigan en rezago, ni abandonen esa telesecundaria en la que usted ha logrado tanto, ¿no? Entonces, no es un asunto, dijo el maestro José Antonio Gómez, de los niños que sí quieren aprender, no. Si aquí lo que estamos buscando, y debemos entender que los niños que no están aprendiendo no es porque sean malos, no es porque sean burros ni que sean flojos, es la red de apoyo que no tienen, son familias que no atienden, son padres y madres de familia que dedicados al trabajo han ido desplazando la atención a sus propios hijos. Esos niños son los a los que queremos atender. Por ejemplo, el enfoque general es que los maestros de tecnología y artística iban a las escuelas de estructura completa. Ahora las prioritarias van a ser las escuelas bidocentes, unitarias y tridocentes. Son las escuelas que mayor dificultad tienen, a donde más los necesitamos a ustedes. Son a donde tenemos a los niños con mayor rezago, en donde más los queremos a ustedes. Porque son a los niños y niñas con mayor vulnerabilidad a los que necesitamos atender. Los que ya están bien porque tienen redes de apoyo familiares, culturales, sociales, escolares. Pero los que no, ¿quién? Pues nosotros, el Estado mexicano, maestros y maestras comprometidos con una transformación que beneficie a los niños y las niñas. Entonces no es la frase que estamos buscando de la atención a los niños que se aprenden. Todos quieren aprender, nada más que es un asunto de contexto familiar, cultural y social. Regresando al tema, o pasando al tema de la maestra Arcelia, que ya la cité en el transcurso de las intervenciones, con respecto de la carga horaria, ya le adelantaba un poco. La idea es que todos estén en las escuelas, pero no frente a grupo. Insisto, ustedes, compañeros y compañeras, no son asistentes,
de los docentes frente a grupo de primarias o telesecundarias. Ustedes son agentes educativos independientes con un programa independiente autónomo que se acordarán con los colectivos docentes, pero que no es en apoyo a descarga de hora clase de ellos y ellas, sino con la intervención que ustedes mismos definan, a contraturno o en el turno, como ustedes definan. Habrá 352 proyectos distintos, el mismo número de personas que van a intervenir en este programa, algunos con unos alcances mayúsculos y otros con menos, pero cada uno de ellos asistidos por el propio gobierno. Sí, dice bien la maestra Arcelia Chama, es un asunto de rezago de las familias, desde luego. Si esa es nuestra apuesta, eso es lo que estamos viendo, que los niños y las niñas, lo reitero por enésima ocasión, son víctimas de sus propias familias. No están aprendiendo porque no tienen ese apoyo de red familiar. Y en efecto, a veces el principal obstáculo que tenemos que vencer como maestros son a los propios padres de nuestros alumnos. Y todavía voy un paso más allá. He estado proponiendo y lo voy a seguir insistiendo con las y los legisladores para que se modifique el Código Civil o Penal, lo que ellos decidan, para sancionar como grave la violencia que se ejerce en contra de los trabajadores de la educación. Porque tenemos a padres y madres de familia que llegan a amenazar e incluso a agredir físicamente a los que están intentando rescatar a sus propios hijos e hijas. Tenemos casos, pocos afortunadamente, pero ya cada vez más visibles. Y no lo podemos permitir. Yo como secretario de Educación no puedo permitir que estén violentando o amenazando a mis compañeros maestros y maestras, ¿no? Entonces entendemos desde luego que la principal dificultad son las familias. Por eso vamos a poner a disposición de ustedes el Instituto de la Juventud, de la Mujer, de la Procuraduría de Defensa del Menor, el DIF, etcétera. Son 6, 7 instituciones que de manera transversal van a ustedes a poder utilizar a través de sus coordinaciones territoriales. Y vaya, los cursos en el CAM, pues la verdad es que no hemos llegado a ese momento de cómo se van a impartir. Sí sabemos que necesitamos junio y julio para impartirlos. Es lo que estamos calculando. Podría ser en línea. A mí no me gustaría tanto en línea. A mí me gustaría más de carácter presencial, porque ahorita que estamos arrancando es muy importante que se dé el diálogo entre pares para la definición. Me regreso a una cosa que no le contesté al maestro Osvaldo en términos de los nombramientos. Sí, los nombramientos se van a modificar. Los nombramientos se van a modificar respetando la trayectoria laboral y el derecho laboral y respetando las horas de asignación, todo apegado al marco legal, ¿no? No va a haber ninguna violación a su marco legal y al contrario, lo que vamos a buscar al tener 352 y no fragmentados en 129, 110 y 52, vamos a tener la posibilidad de buscar el incremento de horas y fortalecerlos con un esquema parecido o incluso podría ser ese de la carrera de las maestras y los maestros y o de carrera administrativa. Hay que ver el esquema. El chiste es ayudarles a ustedes a que no estén en una precariedad laboral, sino que se vaya fortaleciendo su ingreso como profesionales de la educación en estas materias, ¿no? Yo creo que con eso contesto esas primeras 3 intervenciones. No sé si hay algunas otras más con dudas, preguntas, inquietudes. Aquí, por favor, si me ayudan con el micrófono, Abraham. ¿O quién está pasando? Aquí, no, aquí ya lo van a pasar, es Charlie. Aquí primero y luego aquí. Es 1, 2, ¿y quién más? Y allá 3. Gracias. Muchas gracias, doctor Homero. Gracias. Mi nombre es Angélica Sánchez Méndez, docente de Educación Tecnológica Santana Chautempan Centro. Tenemos ahí 2 compañeras de Educación Tecnológica, las 2 con 25 horas. Tenemos 24 grupos. Bueno, en primera quisiera, doctor, que reconsiderara el trabajo que realizamos en las escuelas. Lo mencionó usted al inicio, es un trabajo no visible, así lo mencionó usted. Sin embargo, opino lo contrario y quiero que lo reconsidere. Lejos de que seamos menos docentes de educación tecnológica, tendríamos que ser más debido a el programa, el plan que tiene el presidente de la República.
¿En qué me baso en esto? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, párrafo 3, la Ley General de Educación, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ellos tienen derecho al uso de las tecnologías dentro de las aulas. Entonces, lejos de que seamos menos, tendríamos que ser más. Por eso es mi opinión es que deberíamos de ser más docentes para que pudiéramos abarcar aún más, tan solo en el estado de Tlaxcala, pues el beneficio de esa cuestión. En segundo término, lo menciona el Plan de Estudios 2022 actual, que tenemos que incrementar más las tecnologías de la información. Asimismo lo mencionó también nuevamente, repito, el presidente de la República, junto con la maestra encargada de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Leticia. Entonces, en eso fundamento la petición, la reconsideración. Sabemos que quizás tenemos compañeros que tienen únicamente preparatoria, sin embargo, lejos de que nos capacitemos en UNCAM, sugiero que nos capacitemos en la Universidad Pedagógica Nacional para que todos tengamos un perfil acorde a nivel, con un compromiso ambos de todos los compañeros. Todos queremos, considero yo, queremos permanecer en nuestras aulas. De verdad sí contradigo la parte que menciona usted, que es algo que no es visible, discúlpeme, trabajamos horas continuas, no somos de apoyo a los docentes. Yo me considero que soy una maestra que apoyo, pero el trabajo de mis alumnos, ¿sí? Que en el tiempo en que mis alumnos los tengo en mis manos, yo lo aprovecho al 100, al máximo los 50, 60 minutos que los tengo disponibles, y me enfoco más en niños precisamente, que usted mencionaba, en niños que tienen rezago educativo, por X razón, sea la que sea. En esos me enfoco más, en darle el abrazo que necesita, que en casa no le dan, en darle la atención que en casa no le dan, porque vive con la abuelita, porque lo dejan con la vecina. Platico con ellos, yo no tengo mamá, dicen algunos, yo no tengo mamá. ¿Cómo no? Todos tenemos mamás. Es cuestión de diálogo. Ahora, respecto a que hagamos ese rezago, con todo respeto, doctor, no somos trabajadores sociales para ese aspecto. Entonces yo considero que sí tendría, le pido, doctor, atentamente, yo creo que a nombre de todos mis compañeros, que reconsidere esta propuesta que yo le hago. Lejos de que seamos menos, tendríamos que ser más para cubrir las aulas, y lejos de que nos capacitemos en cuestiones del CAM, ¿por qué no mejor nos vamos a la Universidad Pedagógica? Yo soy egresada de la Universidad Pedagógica, estudié una vez entrando aquí, ese fue mi compromiso de capacitarme, sabemos de qué estamos hablando. Entonces esa es mi petición nada más, doctor. Muchas gracias. Gracias, maestra Angélica. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Mi nombre es Elodia Valerio Hernández, trabajo en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza del municipio de Yauquemecan. Tengo 25 horas y esas 25 horas me las gané por concurso, hace 7 años. Usted menciona que no debemos dejar nadie atrás. El trabajar con niños solamente en rezago, estamos dejando a los demás niños, ¿vale? Le estamos quitando el derecho a que ellos reciban una educación integral, y eso lo menciona el artículo 3º también. En mi escuela acaban de adquirir 8 equipos de cómputo, ya no alcanzó para más porque hubo otras prioridades, pero nosotros trabajamos con los proyectos integradores ahí en la escuela. Yo también, le reitero, yo no soy asistente de los maestros, yo trabajo conjuntamente con ellos, incluso ellos van a mi aula, trabajamos conjuntamente. Apenas el grupo de tercer grado, grupo A, trabajamos una revista de divulgación científica en la computadora con apoyo del maestro de grupo. Cuando es la hora de mi clase, los maestros asisten a mi aula reforzando los contenidos disciplinares, pero utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, sí le pido, al igual que la maestra, que reconsidere esa propuesta, porque el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que nada por la fuerza, todo por la razón. Entonces, que sí se considere esa parte. Yo soy licenciada en informática
y trabajo la parte de la programación con los niños desde tercer grado de primaria, trabajamos con proyectos en Scratch, entonces el cortarles esa parte que ellos ya llevan conmigo, entonces sí sería muy perjudicial para ellos. Gracias. Gracias, maestra Elodia. Y una tercera participación por allá la compañera. Buen día a todos. Buen día, doctor. Me presento, mi nombre es Mariluz Carrillo Eliosa, estoy en la escuela de Quetzalhuapan. Soy una de las docentes que tiene pocas horas, tengo 6 horas frente a grupo, pero efectivamente apoyo los comentarios de mis compañeras. Hablamos de una educación integral y esa educación, esa palabra integral, abarca demasiado. ¿Qué significa una educación integral? Precisamente es el desarrollo de capacidades, de valores, de actitudes, de habilidades para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos y en su trayectoria académica. Entonces, el hecho de que nosotros, cada uno de nuestros compañeros que están aquí, yo creo que hacemos nuestro trabajo en esa parte, ayudar a los niños precisamente al desarrollo de habilidades tecnológicas. ¿Para qué? Porque obviamente a lo largo de su trayectoria escolar van a utilizar el computador. Entonces, qué bueno que nosotros, al menos yo soy maestra en educación primaria, todas las habilidades que yo les digo a mis pequeñitos, a mis niños, ellos realmente se van con esa, yo creo que con esa actitud de decir, maestra, yo ya puedo hacer un escrito, yo ya puedo utilizar la computadora, puedo hacer un cartel, puedo hacer infinidad de actividades que yo creo que cada uno de nosotros como docentes estamos enseñando en las aulas. Entonces, esa educación integral yo creo que nosotros tenemos el compromiso, la llevamos a cabo todos los días, y yo creo que esa parte de decir o desvalorizar nuestro trabajo o minimizarlo, yo creo que no es correcto. Bueno, con todo el respeto, doctor, yo creo que todos aquí los compañeros nos ponemos la camiseta, yo también, yo no me considero un asistente del docente. ¿Por qué? Porque yo soy maestra de educación tecnológica, yo no soy un asistente del docente frente a grupo, porque también les he dicho, como dice atinadamente la maestra, trabajamos los proyectos integradores, pero también enseñamos diferentes habilidades que los niños van a utilizar a lo largo de su trayectoria. Entonces, yo creo que sí, como dice la maestra Angélica, reconsiderar el trabajo que usted nos está encomendando más adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que nosotros como docentes conocemos cada una de las problemáticas de nuestras escuelas. Sabemos cuáles son los niños con rezago, qué problemáticas tienen. Yo le puedo decir, yo también soy maestra de educación primaria en una escuela bidocente, y las problemáticas que nosotros tenemos de verdad tienen magnitudes impresionantes. Entonces, nosotros incluso hemos querido precisamente atender ese rezago, y con qué nos topamos, como dice atinadamente la maestra Celia, con papás que no quieren ayuda, no quieren que se les ayude. Entonces, nosotros desde la escuela, nosotros sí implementamos estrategias para precisamente eliminar ese rezago, pero como siempre le he dicho a mis compañeros docentes también, no podemos trabajar con los papás, estamos solos en esta trinchera que es la educación, de esta parte en las escuelas. Entonces la vamos a hacer en nuestras escuelas con lo que nos corresponde, y yo creo que en educación tecnológica lo que nos corresponde precisamente es, como dice atinadamente la maestra Angélica, desarrollar en esos niños, porque no todos los niños están para una educación. Hay algunos niños que se les tiene que favorecer en artes, porque a lo mejor el niño no es bueno en matemáticas, pero sí es bueno en artes. El niño no es bueno, no sé, en español, pero sí desarrolla muy bien las tecnologías. El niño no es muy bueno para ciencias naturales, pero en educación física, sí, como usted acaba de decir, es un gran futbolero, basquetbolero, béisbol, no sé, tiene otro desarrollo de habilidades. Entonces, en esa educación integral nosotros estamos educación artística, estamos educación tecnológica, educación física. Yo creo que el que nosotros nos aparte precisamente de nuestras aulas, decían nuestros compañeros, a lo largo de toda la trayectoria las escuelas han tratado precisamente de adquirir equipo para que el niño tenga otro tipo de actividades, desarrollando otro tipo de habilidades. Yo creo que eso es importante, y estamos desvalorizando el trabajo tanto de directores como de padres de familia. Entonces, en ese sentido, doctor, yo creo que, como dice la maestra Angélica, reconsiderar esta parte. Sabemos que usted tiene proyectos que los quiere implementar, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que un secretario de Educación debe tener esa pauta para visualizar más allá.
pero yo creo que también valorizando cada uno de los trabajos que desarrollamos nosotros como docentes. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Mariluz. Bueno, quiero empezar por algo que repitió tanto la maestra Angélica como la maestra Mariluz en el sentido de la revalorización. Justamente lo que queremos hacer. Miren, hay 3 ejes de la revalorización del magisterio que hemos venido definiendo desde el nivel nacional. Uno, que es el más visible, que todos queremos, es el carácter económico, ¿no? La revalorización desde la cuestión económica. Ya los compañeros PAE en el año anterior, en los últimos 2 años, han sido beneficiados con este esquema. El presidente Andrés Manuel, que ha sido aquí multicitado, también ha expresado que este 2024, el despegue salarial que habrá de anunciar seguramente en el próximo mes de mayo, también habrá de equilibrarse con la propuesta que planteó desde el 2023 con este tema de la revalorización del esquema. Incluso en una de sus iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero está el de salario mínimo para el personal educativo de seguridad y de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, es uno de los ejes de revalorización. El otro es sobre la certeza laboral. La otra forma de garantizar o de revalorizar al magisterio es a través de la certeza laboral, que no sea como en el 2013, que la revalorización del magisterio pasó o se construyó con un esquema de idóneos y no idóneos, con un esquema de aptos y no aptos, ¿no? Nuestro esquema de revalorización pasa por una promoción de carácter voluntario en esquemas horizontales y verticales y que buscan ampliar incluso este esquema. Aquí en Tlaxcala somos el estado 13 y el 9º que paga lo de carrera administrativa. Eso habla por sí mismo del esfuerzo del gobierno de la licenciada Lorena Cuellar por alinearse a este esquema tanto de revalorización económica como de revalorización en términos de certeza laboral. Y el tercero, que es el más complejo, es la revalorización social de la función del magisterio. Ya les decía en mi primera intervención, en la segunda, que uno de los problemas que enfrentamos es la violencia a través de amenazas o incluso agresiones físicas que los y las trabajadoras de la educación hemos sufrido de la sociedad. Una sociedad que hace apenas 40 años era muy respetuosa del ejercicio docente y que hoy, gracias a esta política de corte neoliberal que estigmatizó al magisterio, pues ahora hemos perdido esa referencia de revalorización social. Y la propuesta que estamos haciendo, la estrategia de este programa, es justamente en el sentido contrario, es decir, para poner la revalorización social de la intervención docente en beneficio de las niñas y los niños en ese perfil. Entonces, cuando yo hablé de que no se visibiliza, es porque ante las distintas escuelas que tenemos en el estado, lo que hemos observado es que el esfuerzo muy puntual, muy pertinente, muy fuerte de cada uno de ustedes se diluye en las 1,418 escuelas que tenemos. Decía la maestra Angélica, necesitamos a más docentes, desde luego. Si yo aquí planteé en mi primera intervención que mi sueño es que no sean 352, sino que sean 1,418. Eso es lo que yo quisiera, que tuviésemos a 1,418 docentes inscritos en este programa que cuiden las trayectorias continuas y completas. Pues si el esquema, si ustedes revisan los más antiguos, recuerden cuántos maestros de tecnología educativa había hace 15 años, hace 20. Recuerden el crecimiento que había y ahora refiéranse a los últimos 5 años. Pues lo que queremos es revertir el decrecimiento de educación tecnológica y educación artística. Si seguimos como vamos, sí se van a eliminar horas de educación artística, tecnológica, extraescolares y muy probablemente misiones. Al contrario, pues si lo que quiero son más maestros, lo que quiero es cuidarles,
Lo que quiero es incrementar las horas, no eliminarles. Si seguimos en el esquema que estamos, ya no se van a estar entregando, como ha venido sucediendo sucedía en la anterior administración, que pues ya no se entregaron, y todos ustedes son testigos, ¿no?, de cómo esas horas se han ido diluyendo, se han ido eliminando. Entonces, al contrario, maestra Angélica, estamos en un propósito de revalorización y de incremento de horas y docentes. En efecto, el tercero constitucional establece el desarrollo integral de la persona humana, pero también en el primero constitucional se establece la prioridad o la no discriminación. Lo que estamos buscando, y es una frase que se le conoce mucho al presidente: por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los niños y niñas que están en mayor riesgo de vulnerabilidad. Son ellos los que deben ser atendidos. No es de que si quieran los niños aprender o no, todos quieren aprender. Lo que necesitamos es buscar las redes de apoyo y encontrar, como decía, adelanto un poquito lo que decía la maestra Mariluz, en el sentido de la vocación de cada niño y niña. No les estoy pidiendo que ustedes sean especialistas ahora en matemáticas o en lectoescritura, no. Lo que quiero es que sean especialistas de lo que ya son, de lo que a ustedes les gusta, para que a esos niños y niñas, bajo su responsabilidad, los guíen en ese esquema. Lo que queremos es que ustedes los contagien de ese ánimo por la vida y que sean ustedes un referente de red de apoyo para estos niños en rezago o en riesgo de abandono. El Centro de Actualización para el Magisterio CAM es un centro que tenemos ahí a 16 docentes tiempos completos de escuelas normales. Y la UPN también nos puede ayudar, igual que las normales. Igual que pudiésemos buscar a otros referentes de educación, como los tenemos ahora con el Colegio de Tlaxcala, u otras instituciones de educación superior del Estado. Pero el primer referente que encontramos fue el CAM, porque ahí tenemos 16 docentes ya disponibles. ¿Lo podemos acordar con UPN? Desde luego que sí, ¿no? Pues si tenemos una excelente coordinación con el doctor Víctor Reyes, ¿no? Además yo di clase en la UPN, tanto en la licenciatura como en la maestría. Pues desde luego que conozco y reconozco a mis compañeros docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, y voy más allá, incluso el CIE, el Centro de Investigación de Educación que dirige el doctor Díaz Barriga en la UAT, con la cual tenemos convenios para PRODEP, por ejemplo. O sea, planteamos Calcam como punta de lanza, pero no es la única instancia. Tenemos a más, ¿no? Apoyos a alumnos, pues desde luego que queremos apoyar a los alumnos, es lo que buscamos. Lo que no se confundan, no estamos buscando trabajadores sociales y no desvirtuamos el trabajo de los trabajadores sociales, no lo desvirtuamos, lo valoramos. Porque así como pedimos la revalorización de los docentes y de las distintas profesiones que tienen que ver con el sector educativo, de la misma forma revalorizamos también a los trabajadores sociales. Que nadie se sienta menos o que no sea una ofensa decir que son trabajadores sociales. Pues no, también merecen el respeto los trabajadores sociales. Pero no es la intención convertirlos ustedes en trabajadores sociales. Ustedes son agentes educativos profesionales. Así los vemos. Y así los queremos considerar, y así los queremos potencializar, y así los queremos valorar. Respecto a lo que decía la maestra Elodia Varela, en efecto, nadie se queda atrás, pero insisto, la idea es, primero, los más vulnerables. Los niños y niñas que no tienen redes de apoyo ni escolares, ni familiares, ni sociales. Ellos son los que deben ser nuestra principal preocupación. A ellos debemos destinarles nuestro mayor esfuerzo. Ellos deben ser prioridad. Esos niños son los que luego en el futuro, cuando no son atendidos, son los que ante el rezago escolar se convierten en una frustración personal y en una frustración social. Y pueden ser víctimas de las conductas antisociales. Pueden ser víctimas de las personas que andan buscando a estos niños, a estos adolescentes, para afilarlos, para alinearlos a los grupos delictivos que tanto sufrimos en el Estado y en el país. Somos nosotros, del sector educativo, donde podemos rescatar desde ahora a esos niños y niñas para que no caigan en las garras de estas personas. Ya la maestra Elodia decía que ella tiene una revista de divulgación científica en esa escuela. Pues igual que el maestro José Antonio, con los equipos de cómputo, pues adelante, siga ahí. En lugar de tener 2 escuelas, usted dijo que tenía 25 horas, ¿no? Quédese en esa escuela, sin problema.
Lo único que le vamos a pedir es que no atienda malla curricular y que su enfoque sea con esos niños que están en rezago. Ya está ahí, ya tiene, ¿en dónde más está? Pues ahí quédese, sin problema. Ese es, ya usted está ahí, usted ya no tiene problema, ¿no? Entonces, usted va a seguir ahí haciendo lo que ya está haciendo, nada más con la visión de un impacto de carácter integral y poniendo por enfrente, priorizando a los niños y niñas que ya tiene usted en rezago. Y ahorita acaba de decir que esos son a los que le dedica más atención, pues ya utilicemos a la maestra Elodia Varela como ejemplo. Es más, yo le invitaría a que se integre al equipo de trabajo técnico para que su ejercicio, su trabajo, sea una muestra de ejemplo, de experiencia exitosa, para que los 351 compañeros adicionales a usted conozcan su experiencia exitosa. Usted sea nuestro ejemplo, ¿no? Hagámoslo de esa forma. La maestra Mariluz también iba en la misma línea de la maestra Angélica en el sentido del desarrollo integral y de educación integral. Ya lo expliqué, no solamente en términos constitucionales, en términos legales, sino que también ahora pongo sobre la mesa principios morales y éticos y profesionales. Tenemos que pensar en los niños y niñas que nos necesitan, que no tienen a sus familias al lado para procurarles la educación que sí merecen y a las cuales tienen derecho. El Estado mexicano y el gobierno de Tlaxcala está obligado a voltear la mirada a estos niños y niñas. No los podemos dejar a merced solo de la atención de su familia. Y sí, en efecto, vamos a tener que luchar a veces hasta con las propias familias. A lo mejor ellos son no nuestros aliados, sino nuestros adversarios. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ustedes conocen a los alumnos, decía la maestra Mariluz, en eso me apoyo, en eso confío, en que ustedes conocen a los alumnos, en que ustedes conocen las realidades cotidianas, diarias, en cada una de las escuelas. Por eso ustedes son quienes mejor van a diseñar la estrategia de intervención y por eso ustedes elegirán la escuela en la que se quieren quedar. La maestra Elodia me parece que me queda claro que se va a quedar ahí con sus 25 horas, porque tiene una experiencia exitosa, igual que el maestro José Antonio, ¿no? Y hay que revisar todos los demás casos. Entonces así, uno por uno, 352 fichas de docente por docente, perfil por perfil, escuela por escuela. Son pocos, lo podemos hacer, ¿no? Y sí encontremos, ya lo había dicho de lo que decía la maestra Mariluz, encontremos la vocación de los niños y las niñas, porque no es de que la sangre con sangre entra, es de que la educación por vía de la integración debe ser más viable, debe ser más posible, si logramos construir estas redes de apoyo, ¿no? Mi nombre es José Adrián Salado Prado, estoy dando clases en la primaria Lázaro Cárdenas en el municipio de Huamantla. José Adrián, ¿no? Tengo poco más de 5 años en el sistema. Trabajé antes de eso trabajé en la oficina de laborales, aquí en la Secretaría, por honorarios. A mí me tocó ser parte del equipo cuando vino la SEP Federal y la Secretaría de Hacienda a hacer la conciliación de plazas. Y como muchos de los conceptos que se estaban percibiendo por parte de los maestros no estaban justificados con un documento oficial, se retiraron por parte de la Secretaría y después de eso empezaron a mandar las estructuras ocupacionales de lo que debía haber en las diferentes escuelas y niveles. Y les comento, lo que es educación tecnológica no está contemplada a nivel nacional y esa es una de las razones por las que probablemente, perdón si estoy haciendo o comentando algo que va más allá de lo que
lo que estaban diciendo, pero esa es una de las razones por las que quizás el doctor Romero está haciendo esto, ¿sí? El que no estamos a nivel nacional contemplados, ¿sí? Y la opinión que estoy dando es a que veamos esa parte, el apoyo que estamos recibiendo quizás en este momento, no lo vamos a recibir más adelante. Sí, bueno, lo veo desde mi muy particular punto de vista, pero también porque lo viví. A mí me tocó ver cómo muchos compañeros les quitaron ciertas prestaciones, ciertas cosas que tenían, pero es porque se están regulando muchas cosas a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ese es mi punto de vista, mi opinión y lo que veo que se está dando. Gracias. Gracias, maestro José Adrián. Por aquí, allá, por favor. Y luego aquí el micrófono a la compañera maestra. Buenos días. Sí. Gabriela Hernández Hernández, Escuela Primaria Manuel Fernández de Lara, Sánchez en Tlaxco. Doctor, me surgen demasiadas dudas con este proyecto que tiene usted. Y uno de ellos es, los niños que tienen rezago educativo, los vamos a atender nosotros según el proyecto que nos comenta. Ellos ya no van a estar en el salón de clases en determinado momento porque van a pasar a estar con nosotros. Su rezago no se va a ampliar más. Nosotros no vamos a dar malla curricular, como lo está diciendo usted. Vamos a hacer una intervención con una estrategia diferente. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Solo van a estar con nosotros? ¿Cómo va a ser esa situación? No, ellos van a seguir en su grupo, pero ahorita lo contesto. Ok. Perdón por interrumpirlo. Sí, y la siguiente cuestión. Todos nos basamos a resultados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si este proyecto que usted está implementando, después de un ciclo escolar, no da el resultado que se espera? ¿De quién va a ser la culpa? Nosotros vamos a poner el esfuerzo en caso de que se lleve a cabo como tal, definitivamente, y nos van a capacitar, pero si no da el resultado, ¿qué va a suceder? Y esa parte de la cuestión de nuestro nuevo nombramiento también, ¿qué otro tipo de situaciones va a tener? Porque estamos de acuerdo que cuando se da un beneficio a los docentes, mucho tiene que ver la manera en la que nos están reconociendo para que se dé un beneficio o se elimine un beneficio. Pero me importa mucho esa parte de qué manera vamos a evaluarlos, de qué manera nos van a evaluar a nosotros, qué va a pasar con los resultados en caso de que no se dé. Gracias, maestra Gabriela. Y por aquí la maestra, por favor. ¿Marisol? Sí. Ah. Bueno, buenos días. Doctor, quisiera sí comentar que revalorizara y que visitara tal vez a las escuelas, de esa forma se podría dar cuenta. Yo trabajo en un jardín de niños, Guadalupe, Catalina Recel, perdón, acabo de salir de otro, y llegué, las computadoras estaban en un rincón, olvidadas. Yo he trabajado con varios proyectos, la maestra Angélica no me dejará mentir, si no me da vergüenza, yo entré con bachillerato. Ahorita actualmente estoy en el 8º semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, me he preparado y tengo 6 horas frente a grupo, las cuales las doy completas. Yo no tomo recesos. Les pido a mis maestros que vayan al desayunador antes y mis niños me los regresan, me los entregan. Les doy 1 hora completa. Yo no tendría tiempo para tomar una capacitación y no es porque yo no tenga interés. Me considero una docente. Evalúo a mis 120 niños que tengo y no se me hace justo que ocupen esos términos. Y bueno, quisiera defender la parte del preescolar porque a ellos, yo hago mis clases, las doy con una total transversalidad. Entonces, sí me gustaría que algún día visitara mi escuela. Muy bien.
Me perdí, perdón, maestra Marisol. ¿A qué término se refería? Dice... Que yo sí, ¿o qué es lo que pretendía? No, Defender mi nivel. es que dijo usted, no me gusta que se utilicen esos términos. ¿Pero qué término? Bueno, lo que pasa es que yo sentí que de menospreció al preescolar, a las maestras o los maestros, a los entes de educación tecnológica en el nivel preescolar. No sé si no lo necesitan, no sé cuál es el concepto que tiene usted de los maestros ok. en el preescolar. De preescolar. Ahorita lo aclaramos. Muy bien. El compañero José Adrián, el maestro José Adrián Salado, lo explicó muy bien. Yo no quise entrarle por ese tema, porque de por sí, les decía al inicio de esta reunión, si yo mandara solamente el documento de que ya está así y va a ser así, pues va a decir este autoritario, persecutor. No, no es así, ¿no? Sí, lo afirmo que no es así, ¿no? Acosador, autoritario, nos está acosando, nos quiere perseguir, qué barbaridad, ¿no? Pues no, lo estamos socializando y vamos a hacer una consulta en mayo respecto de los alcances y las formas de organización. Y no le quise entrar por el planteamiento que hizo el maestro Adrián, justamente para no despertar esa inquietud. Hay resistencia y habrá resistencia a la transformación, como siempre ha sucedido y es natural, es completamente natural. ¿Cómo se puede abatir eso? Pues a través de comunicación. Aún así va a haber resistencia, porque habrá quien sostenga lo contrario, pues nada más por sostenerlo. Pero tenemos que ir mostrando evidencias de cómo esto no es así. Y una evidencia es esto que decía el maestro José Adrián. Sí es verdad, no dicho por mí, dicho por una experiencia anterior, el tema de la conciliación de las plazas. En la década de los 90, desde 1992 hasta 1999, cuando se dio la transferencia de los recursos federales a las entidades federativas, se crearon en Tlaxcala más de 1000 plazas sin sostenimiento estatal. Eso sí fue un acto autoritario, ¿no? Esas más de 1000 plazas se fueron regularizando a partir del 15 de enero de 1999 y concluimos el 12 de febrero de 2024. Tuvieron que pasar 25 años y 5 gobernadores para concluir. 25 años y 5 gobernadores. Empezó el gobernador Alfonso Sánchez Anaya, siguió el gobernador Héctor Ortiz, siguió el gobernador Mariano González, siguió el gobernador Marco Mena, y ahora la gobernadora Lorena Cuellar le tocó concluir. Concluimos con 4 plazas no conciliadas de escuelas normales, que son las más caras, que fueron de modelo 4. Y lo que sigue son todos los demás niveles de apoyo y asistencia de las estructuras ocupacionales y todo lo que ya refirió el maestro Adrián. Las estructuras ocupacionales autorizadas fueron las de 2015, luego hubo una revisión en el 2018 y la publicación de autorización de regularización de estructuras ocupacionales se publicó el 13 de diciembre de 2022. Las trabajamos durante todo 2023. El pasado 29 de febrero mandamos ya la versión final de Tlaxcala para estas estructuras ocupacionales. Y educación tecnológica, educación artística y otras figuras de otros niveles educativos no existen. La única forma que tengo de cuidarles es vincularles a la nueva escuela mexicana. Pudiesen ustedes oponerse y decir, no, porque es acoso, me opongo, y nos quedamos así. Yo no tendré inconveniente, quédense así. Yo no tendré inconveniente, pero sí les auguro que conforme se vayan jubilando, va a ir desapareciendo su nivel educativo, su modalidad. No habrá crecimiento para quienes tienen 6 horas, ni habrá ninguna posibilidad de incorporarlos a promociones verticales u horizontales. Se van a quedar como están, y yo no quiero eso. Yo quiero lo que dijo la maestra Angélica. Yo quiero que haya más maestros de educación artística, tecnológica, que haya más apoyo, que haya más plazas, que haya incrementos y que haya esa fortaleza. O nos quedamos como estamos. Y ya está el esquema descrito
y ustedes lo pueden consultar, los documentos son públicos, pueden verificarlo, y yo no quiero ese futuro para educación tecnológica en educación artística. Y ahí están las estadísticas. Revisen desde que se creó esta modalidad educativa en el Estado y revisen el crecimiento, decrecimiento y los índices de ingreso de cada uno de sus antecesores. Y verán que de seguir así, pues estamos encaminados a la desaparición. Queremos rescatarlos y revalorizarlos. Decía la maestra Gabriela Hernández que si van a salir del salón, no. Los alumnos van a seguir en su salón de clase. Los alumnos deben ser atendidos en el marco curricular por sus docentes frente a grupo. Ustedes implementarán estrategias que ustedes definan a contraturno o con las familias en el mismo turno para la atención de esos niños y niñas. Como ustedes digan, en el horario que ustedes indiquen, de la forma que ustedes determinen. Definámoslo en las consultas que tendremos en mayo. Los resultados, pues que ningún niño se quede atrás y ningún niño se quede afuera. Si de esos 20 niños, en el caso de la primaria Flores Magón, los logra la maestra Carla, en el supuesto de que quiera quedarse ahí, logra rescatarlos a esos 20, resulta que en un año o en 2, cuando regresemos diga que solamente tienen rezago a 5 de 20 que recibió, pues ya, ¿no? Si de los 2 que estaban en riesgo de abandono, ninguno abandonó, pues qué mejor indicador. Pero si uno solo lo sacara del rezago, pues ya. Si cada uno de ustedes, uno solo, un alumno solamente lo sacaran de rezago, estamos hablando de que habría 352 niños y niñas fuera de rezago al año escolar, al ciclo escolar. Pues qué mejor resultado que ese. Los nombramientos sí se van a buscar que sean alineados a la nueva escuela mexicana y sí vamos a buscar su reconocimiento en las estructuras ocupacionales como ahora no están. Por eso la necesidad de cambiar esos nombramientos para que estén alineados a la nueva escuela mexicana y tengan ustedes los incentivos que pueden tener. Finalmente, lo que decía la maestra Marisol, preescolar no va a entrar en una situación prioritaria a menos que haya un programa de arraigo como el que tiene la maestra Elodia, el maestro José Antonio, porque el riesgo de abandono y rezago no está en preescolar, está en primarias y telesecundarias. Es ahí donde tenemos. También tenemos en secundarias técnicas y generales, nada más que ahí sí tienen estructuras más robustas, tienen mayor margen de intervención, tienen, por ejemplo, coordinadores académicos de tecnologías, tienen subdirectores, tienen director, tienen una estructura más robusta, digamos, ¿no? A diferencia de las primarias y las telesecundarias, que solamente es la estructura ocupacional que está marcada en estas definiciones. Así que no hay un menosprecio por los preescolares, sino que hay una atención prioritaria a donde se presente este tema de rezago y abandono. Terminamos, si les parece, con la intervención del maestro, que ya no alcanzó a intervenir porque habíamos dicho 3, y cerramos con él. Bueno, nada, José Luis Reyes Ortiz, de la telesecundaria San Bartolomé Coxmatlac. Solamente quería preguntar algo muy directo y rápido. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Se nos está informando? ¿Se nos está avisando? ¿O estamos poniéndolo en contexto para que los maestros veamos si se va a pasar, si se va a hacer? O sea, es algo que ya está firmado y aprobado incluso por la gobernadora y ya no hay marcha atrás, o se nos está tomando en cuenta como para hacerle una modificación en este momento de si se acepta o no el proyecto. Las tres cosas, maestro. Las 3 cosas, maestro José Luis Reyes, ¿no? Se les está informando, se les está convocando y se les está avisando. Las 3 cosas, ¿no? Y todos los escenarios son posibles, todos, ¿no? Incluso quedarnos como estamos, incluso ese escenario. Pero ustedes deben conocer las consecuencias. La consecuencia es que no va a haber crecimiento de horas y su nivel va a desaparecer en 10, 15, 20 años. A lo mejor ustedes van a decir, ya que me importa, ya ni voy a estar. Pues esa puede ser su definición, ¿no? Y lo habremos de lamentar. Alguien dijo aquí la frase del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón. Este proyecto lo estamos presentando y lo seguiremos presentando a todo el pueblo de Tlaxcala.
no solamente al magisterio, no solamente a los 352 involucrados, sino a a los 17,000 trabajadores de la educación básica, al resto de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, a los 34,000 agentes educativos de educación inicial, básica, media superior y superior, y a todo el pueblo de Tlaxcala en su conjunto. Y ya ustedes pasarán a la historia como aquellos que lo fortalecieron, que lo diseñaron o que no, ¿no? Entonces, yo creo que son las tres cosas: informar, ¿cómo dijiste más? Informar, poner en contexto, me faltó, y poner en contexto. Las tres cosas, todo eso se está realizando. No sé si sea suficiente, porque pedirles que, desde luego, como les decía al principio, en esta reunión, pues no vamos a agotar todas las dudas. ¿Qué les propongo? En abril, regresando del periodo vacacional, creo que regresamos el 8 de abril. ¿Sí? El 8 de abril, yo creo que en la primera semana de regresando de vacaciones, ahí como por el 15, 16 de abril, les vamos a mandar ya un documento ejecutivo de todo el proyecto, para que en mayo ya tengamos las consultas y las asambleas donde ustedes también participarán. Ahí se va a delinear los criterios, las estructuras organizativas y otros elementos. Y en junio, julio pasaremos al tema de capacitaciones, y en agosto estaríamos arrancando con la nueva modalidad. Entonces, ese es el esquema. Entonces yo les pediría que esperemos el documento de abril, que va a ser el documento ejecutivo de lo que aquí hemos platicado. En mayo tengamos las consultas. Si quieren tener reuniones más en corto, podríamos también plantearlas, pero la idea es más bien que sean deliberaciones con una metodología más formal, para poder recabar todas las opiniones y todo lo que se vaya vertiendo en las distintas mesas de trabajo, y con eso pues ya se le va dando sentido, ¿no? Si les parece. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, se les agradezco mucho su presencia y les deseo muy bonita tarde. Y les vamos a mandar un video, yo creo que va a ser necesario para que no se desvirtúe, porque les decía al principio de la reunión, en ayuno de información, carne de especulación. Y eso es lo que no quiero. No quiero que se desvirtúe, no quiero que empiecen los temores, los miedos, aprovechar la temporada electoral, que algunos quisieran aprovechar para decir, cuidado, que ahí viene el autoritario de Homero, ya quiere desaparecernos, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, para que no vaya a haber ninguna confusión, ¿no? ¿Sale? Muchísimas gracias, cuídense mucho, por favor.